Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítenos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a esta carretera donde toma lugar el relato de esta noche. De antemano les pedimos una disculpa si el relato del domingo, como acostumbramos, no dura lo habitual. Afortunadamente vamos saliendo de la enfermedad del bicho y estamos retomando el ritmo habitual. Por sus buenos deseos y buena vibra en la sección de comentarios, les agradezco de todo corazón, pero no nos parece justo dejarlo sin relato. Sin embargo, ni la duración ni nada le quita lo interesante a esta historia. Créanos y averígüenlo. Y lo que nos cuenta este relato es lo siguiente. Ya casi estaba por anochecer. Manejaba hacia la ciudad luego de haber llevado a un pasajero hasta un pueblo vecino. Todavía tenía en mente seguir trabajando por unas horas más, así que por eso no dudé en detenerme cuando vi a aquella señora parada al costado de la carretera pidiéndome servicio. La señora, ya de unos años mayor, estaba a unos metros de una pequeña cruz, de esas que la gente coloca cuando lamentablemente algún familiar ha perdido la vida en alguna parte de la carretera. Con una de sus manos alcancé a ver que sostenía un pequeño cuadro, en tanto con la otra presionaba un pañuelo blanco, al que por momentos llevaba sus ojos para secar las lágrimas. Buenas noches, señora. ¿Cómo se encuentra hoy? Súbase. ¿Hacia dónde vamos? Le pregunté una vez que me estacioné cerca de ella. Manteniendo ese semblante de tristeza, abrió la puerta y me respondió el saludo. Me agradeció por haberme detenido y me indicó la dirección en la ciudad a donde vivía. Me gusta conversar con los pasajeros que llevo, pero cuando se trata de levantar los ánimos, la verdad es que sí soy un poco bruto, por lo que directamente opté por quedarme callado. No vaya a ser que fuera a empeorar la situación. Sin embargo, el estado en el que se encontraba aquella señora realmente me conmovió, y yo la verdad es que no podía simplemente ignorar eso. Tomé valor y le pregunté si había venido a dejar flores a la pequeña cruz donde la recogí. Un par de lágrimas comenzaron a caer por su arrugado rostro nuevamente, para lo cual volvió a usar su pañuelo a la vez que me decía con voz entrecortada: Sí, es una pequeña cruz que mi esposo construyó. Él estaba trabajando, ahora sí que por eso no pudo venir. Ahí falleció nuestro hijo. Un automóvil se desvió del camino y lamentablemente lo arrolló cuando él venía en su bicicleta rumbo a la casa, luego de haber salido de su trabajo. Después de eso, el desalmado lo dejó abandonado y se fue. Mi hijo no traía casco, por lo que fue muy grave el golpe que se dio en la cabeza al chocarla sobre el duro pavimento. Tal vez estuvo agonizando por unos minutos hasta que pasó otro auto y se detuvo para ayudarlo. Pero eso fue demasiado tarde. Él dio su último aliento de vida tirado en ese lugar, al costado de la carretera, abandonado como si fuera un perro. Hoy se cumple un mes desde que tuvo el accidente. Esta mañana fui al cementerio a visitar su tumba, pero también quise venir a dejarle unas flores aquí. ¿Y qué cree? Me doy con la vergonzosa situación de que hallé su portarretrato roto. En verdad hay gente muy mala. Lo lamento mucho, señora. Mi más sentido pésame, le respondí.
Ciertamente había oído sobre ese accidente, solo que la versión que yo conocía era un tanto turbia. Ya saben, a nosotros los taxistas no se nos escapa nada. En efecto, se decía que ese muchacho venía manejando su bicicleta y sin casco, pero este venía en estado de ebriedad, y el auto que lo atropelló no fue precisamente a causa de un accidente. Resulta ser que el hombre tenía una novia en uno de los pueblos aledaños, a quien iba a visitar luego del trabajo, pero al parecer esa noche decidió tomar unas copas con sus compañeros antes de ir a verla, y estando bajo los efectos de la bebida, por alguna razón comenzaron a discutir. El hombre le pegó a la muchacha y se dice que no era la primera vez. Se rumorea que el auto que lo atropelló no fue otro que el del padre de la joven, quien salió a buscarlo cuando se enteró de la golpiza. Pero, en fin, hasta esos momentos no tienen pruebas de nada, por lo que el causante del siniestro continúa sin ser ubicado. Todas esas cosas iba pensando en tanto la pobre señora seguía llorando por su hijo, como toda madre, me imagino, pues para ellas es el amor más grande. Cuestión que, en un momento dado, me dijo una frase que, sin darme cuenta, sería una advertencia de lo que yo sería testigo segundos después. Lo extraño mucho, oiga. Desearía volver a verlo, pedirle que nunca se olvide de mí y que esté a mi lado para siempre aunque ya no esté aquí. De seguro así será, señora. No se sienta mal. Él le hará compañía desde el más allá. Téngalo seguro, agregué intentando consolarla. Ni bien terminé de decir eso y, sin saber por qué, dirigí mis ojos hacia el espejo retrovisor para mirarla. La vi como me imaginaba, con su pañuelo secándose las lágrimas. Sin embargo, fue lo que había a su lado lo que me estremeció de terror, ya que ella no estaba sola. Un hombre iba sentado a la par. Con un rostro macilento, mirada turbia y sonrisa perturbadora, el hombre tenía sus ojos puestos en el espejo retrovisor también, viéndome a través de este, a lo que alcancé a ver y les juro que no les miento. Tenía el lado izquierdo de su cabeza completamente aplastado, donde solo lo cubría lo que parecía ser una masa cuya combinación era de carne, huesos quebrados tal vez, cabello negro y ese líquido hemático color rojo. Mismo líquido que le escurría por toda la cara, mostrándome así la imagen más horrible que me tocó contemplar en toda mi vida. Les prometo que por un momento sentí que me iba a dar un infarto, pues mi corazón comenzó a latir tan rápido como si quisiera salirse de mi pecho, y en tanto la razón se me nublaba al presenciar lo que estaba viendo en ese espejo, sentía que cada músculo de mi cuerpo era dominado por un temblor involuntario. No dije ni una sola palabra más, pero no tanto porque no quería que la señora supiera que tenía el alma en pena de un hombre sentado a su lado, sino porque les juro que ni podía mover mis labios. Mantuve mi mirada hacia el frente rezando hacia mis adentros, rogando a Dios que esa cosa se saliera de mi auto y que me permitiera llegar sano y salvo a la ciudad. Por fortuna mis oraciones fueron escuchadas, puesto que cuando llegamos y mientras la señora comenzaba a indicarme la dirección exacta por dónde ir, me atreví a mirar otra vez por el espejo, viéndola ahora solamente a ella de nueva cuenta. Yo no conozco al hijo de la mujer, ni siquiera vi fotos suyas en las noticias, pero estoy totalmente convencido de que el espíritu del difunto que vi sentado a su lado se trataba de él. No lo sé, ustedes quienes escuchan esto, ¿qué opinan? ¿Habrá sido él? Este es el relato que me contó aquella noche mi amigo Gabriel, mientras bebíamos unas cervezas para pasar el rato en un bar de la ciudad. Dice que le había ocurrido hace apenas unas semanas antes, por lo que podía ver el miedo latente en sus ojos cuando me lo narraba. No me considero una persona miedosa,
pero no era la primera vez que escuchaba una historia de esta índole por parte de algún compañero taxista, en cuyo trabajo también me desempeño. Tardé unos segundos para recién responder la pregunta que me hizo al final, pues sinceramente sí me dejó confundido. Solo atiné en decirle que estaba de acuerdo con él, que de seguro se trataba del alma de su hijo a quien había visto sentado al lado de la señora, y como para tratar de disimular el tremendo escalofrío que inevitablemente me había hecho sentir, le pregunté por qué mejor no le dijo que su deseo estaba cumplido y que su hijo siempre iba a estar a su lado, para terminar lanzando una fingida risotada. Mi nombre es Mario Esquivel Palavecino. Soy de una provincia llamada Salta, la cual está ubicada en Argentina. El relato que mi amigo me contó esa noche, y que lejos de que se me fuera a olvidar, como normalmente me pasaba cuando escuchaba este tipo de historias, estuvo rondando en mi cabeza por varios días, sin saber que semanas más adelante a mí me tocaría tener mi propia experiencia paranormal, la cual fue la primera de mi vida y pido a Dios cada día que sea la última. A diferencia de mi amigo, aparte de realizar viajes en la ciudad, suelo organizarme y tomar pasajeros que viajan hasta pueblos bastante alejados. Incluso voy hasta los que están en medio de las montañas, es decir, a los que aquí conocemos como pueblos de altura. Hay uno en particular a donde era más solicitado para transportar pasajeros, al cual prefiero no mencionar para así evitar sugestión a los que viajan por allá. Y aunque esta es la primera vez que la comparto a personas que no sean familiares o amigos cercanos, me atrevo a decirles que la experiencia que tuvo mi amigo, teniendo en cuenta el terror que vivió, resulta ser insignificante si comienzo a compararla con la que yo padecí. Permítanme que les cuente. Siempre me gustó llegar a los destinos en las primeras horas del día, por lo que les anticipaba a los clientes que viajaríamos en la noche. Para completar el auto buscaba 4 pasajeros, es decir, que en total éramos 5 conmigo. Una señora llegó a la parada del taxi al horario acordado, pero los otros 3 aún no llegaban, los cuales, por cierto, eran jóvenes turistas que estaban visitando la ciudad. En tanto esperábamos a quienes faltaban, aproveché para charlar un poco con la mujer, quien me comentó que vivía en el pueblo al que teníamos como destino y que solo había bajado a la ciudad para hacer un trámite y que por eso ya se regresaba. Era muy común que las personas que vivían en los pueblos de altura hicieran eso, y mayormente venían para algún motivo relacionado con la salud. No obstante, esta señora no parecía haber venido a eso, pues apenas llevaba un pequeño bolso, como si en su trámite no le pidieran más cosas. Cuando al fin llegaron los otros 3, nos subimos al auto para así comenzar el viaje. Todo marchaba con total normalidad. Los turistas venían sentados en los asientos traseros mientras que la señora viajaba a mi lado. Los jóvenes decían vivir en Buenos Aires y que desde hacía mucho que querían conocer nuestra ciudad, en especial el pueblo a donde estábamos viajando, lo cual era entendible, ya que este es uno de los más deseados al momento de hacer turismo. La carretera es cómoda en un principio, pero cuando se empieza a subir por las montañas, esta se torna algo más exigente al hacerse un poco más estrecha, razón por la que la precaución es fundamental y, por consiguiente, la velocidad disminuía notablemente. Hay un sector en el que se podría decir que está más o menos pasando a la mitad del camino, es decir, que aún faltan algunos kilómetros para llegar al pueblo, pero no muchos. Ahora bien, ese lugar es prácticamente obligatorio para que los taxis se detengan, pues al estar en una altura muy considerable, el paisaje es inigualable. Sin importar si es de noche o de día, es una verdadera obra de arte de la mismísima naturaleza. Y aquí viene lo extraño, porque cuando estábamos a punto de llegar a ese sector, y como si ella supiera que me iba a detener, la mujer me pidió que por favor no lo hiciera,
que siguiera conduciendo sin detenerme porque quería llegar rápido. Ahí se armó el asunto, pues los jóvenes reclamaron al instante, pero lo hicieron de una buena manera, ya que básicamente comenzaron a rogarle a la poco entusiasta pasajera para que nos permitiera detenernos. Mi actitud fue tajante, sí o sí pensaba detenerme, no solo porque al final de cuentas era parte del viaje, sino que los minutos que pasábamos ahí los aprovechaba para descansar un poco. Me disculpé con la señora usando justamente esa excusa, pero para que no se molestara le prometí que únicamente descansaríamos unos minutos y retomaríamos el viaje. Siendo en ese mismo instante cuando dictaminó nuestra condena diciendo: como ustedes quieran, pero yo no me voy a hacer cargo de lo que les pase de aquí en adelante. Por supuesto que nadie comprendió lo que quiso decirnos en ese entonces, así que lo tomamos más como un gesto negativo de su parte. Una vez que estuvimos ahí, hicimos lo planeado, y les prometo que la alegría y sorpresa que expresaban los rostros de los turistas hicieron que valiera la pena eso. Lástima que la mujer no quiso compartir lo mismo. Se quedó sentada dentro del auto, mostrando su indiferencia y molestia. Cuando pasaron un par de minutos, aquel extraño sujeto apareció. Era un anciano, vistiendo las ropas tradicionales de la zona. Tenía un sombrero marrón que adornaba su cabeza y se acercaba a nosotros con una marcada sonrisa. Cabe mencionar que, en ese lugar, debido a la altura y a la hora, hacía un frío terrible, pero aquel anciano parecía ser inmune a este ya que no estaba abrigado. Tanto los turistas y yo quedamos desconcertados al verlo aparecer, más todavía cuando, una vez que estuvo con nosotros, nos saludó con normalidad para de inmediato comenzar una conversación. Dijo que vivía por ahí cerca, pero que le gustaba caminar de noche. Por otro lado, se dirigió a mí y me preguntó si viajábamos al pueblo, como pretendiendo pedirme que lo acercara. Creo que fue intuición, pues en ese preciso instante sentí que no debía llevarlo. Al parecer, los muchachos se sintieron igual, pues casi al mismo tiempo me dijeron que debíamos retomar el camino. Sabía que había familias que tenían sus ranchos por esos lugares, pero ignoraba totalmente que, concretamente en ese sitio, vivía alguien cerca. Me despedí del señor siendo lo más amable posible, tratando de ocultar la pena que sentía al rechazarlo. Mientras nos alejábamos, miré a través del espejo lateral del auto y vi que continuaba caminando como si nada, mirando cómo nos íbamos, manteniendo esa sonrisa. Nadie dijo nada al respecto, como si su presencia nos hubiera caído mal a todos. Cuando pasaron varios kilómetros y al llegar a una zona donde ahora la carretera se hacía cómoda de nuevo, puesto que ya estábamos saliendo de las montañas, las cosas comenzaron a cambiar. No debiste decirle que no, atinó a decir la señora rompiendo el silencio. No le di la importancia que le tendría que haber dado, pues para esos momentos mi atención estaba puesta en aquel animal que apareció de la nada corriendo detrás de nosotros. Lamentablemente, uno de los jóvenes se dio cuenta de ello cuando de casualidad volteó a mirar. Casi gritando preguntó qué era esa cosa, iniciando así el caos. Parecía una cría de caballo, pero al notar que su cuerpo estaba cubierto de un pelaje largo, pensé que podría ser un perro de gran tamaño. Sin embargo, ni uno ni el otro animal podría correr a la velocidad y en la forma en que esa cosa lo hacía, por lo que comencé a clasificarlo como algo del otro mundo. El asombro por parte de los jóvenes se convirtió en miedo y desesperación, pues conforme lo teníamos más cerca, los tétricos detalles de la criatura se hacían cada vez más visibles. ¡Tiene manos! ¡Tiene manos! ¡Esa cosa tiene manos en vez de patas! ¡Por favor, sáquenos de aquí! ¡Rápido! ¡Se está acercando más!
gritó uno de ellos. Un pánico indescriptible me invadió al asumir que nada podía hacer. Concretamente, esa criatura ya nos estaba alcanzando y yo ni siquiera acostumbraba a llevar armas conmigo. Y cuando al fin esa cosa llegó a nosotros y mientras corría literalmente a la misma velocidad al lado de la puerta del auto donde yo iba, pude ver su aspecto. Era un ser que yo nunca antes había visto. Mitad hombre, mitad animal, tal cual lo dijeron los muchachos, podía verle manos y pies en vez de patas, pero solo la mayor parte del cuerpo era similar al de un animal porque su cabeza también era la de un humano. Tenía el rostro de un hombre y, les juro, por lo que más quieran, era la misma que tenía el anciano que vimos en la parada de la montaña. Los turistas me lo confirmaron al gritar que se trataba de él, pero claro, nuestras mentes no lograban digerir que eso fuera real. La criatura comenzó a mostrar sus verdaderas intenciones cuando, de repente, empezó a golpear con su pesado cuerpo el costado del auto. Sin duda alguna, eso era un demonio, ya que aparte de horrorizarnos, quería quitarnos la vida. Por ratos podría asegurar que lo escuchábamos reír eufórico, como si disfrutara el vernos tan aterrados. Solo los 3 jóvenes pasajeros no dejaban de gritarme que, por favor, lo sacara de ahí, siendo en ese momento recién cuando me percaté de que aquella peculiar mujer iba sentada en su asiento sin mostrar alteraciones, como si no le tuviera miedo a nada. Es más, les podría jurar que iba marcando una leve sonrisa en su rostro que, de alguna manera, intentaba ocultar. Me atrevo a decir, por más increíble que suene, que aquel calvario duró como 1 hora más o menos. Por partes la criatura desaparecía y volvía a aparecer minutos después, pero ahora desde el otro costado para hacer exactamente lo mismo. Gracias a eso, comprendí que en realidad su motivo era solamente torturarnos con el miedo, ya que si hubiera querido tumbar el auto lo hubiera hecho sin problemas desde hace muchos kilómetros atrás. El demonio desapareció finalmente cuando a lo lejos pude ver un control policial, común en esa parte, coincidiendo justamente con el amanecer. Recién entonces ahí aminoré la velocidad y tomé un respiro. Les pregunté a todos si se encontraban bien, pero nadie me respondió, puesto que los muchachos no podían ni hablar todavía. Les narré con lujo de detalles a los policías lo que nos había pasado. Ellos parecieron no sorprenderse mucho, pero al ver las caras pálidas de los turistas, productos del pánico, ofrecieron llamar una ambulancia hasta el lugar, pero ellos no quisieron. Me rogaron que continuáramos el viaje para llegar al pueblo de una buena vez. A pesar de todo lo que les conté para cumplir con el protocolo, los policías nos pidieron bajarnos para así revisar el auto. A su vez, revisaron también las mochilas de los turistas, como de igual manera el bolso que cargaba la mujer. Es entonces cuando pensé en un posible motivo a todo lo que acabábamos de vivir. No hace falta ser experto en el tema. Lo que la mujer llevaba en su bolso eran cosas que se usaban para hacer brujería. Pasó mucho tiempo para que volviera a hacer un viaje a ese pueblo, años para ser más exacto. Cuando aquella vez me despedí de los 3 jóvenes, me dijeron que se regresarían en autobús, pues no querían saber nada de regresar a la ciudad si no era rodeado de más personas. A la mujer la volví a ver algunas veces más. En ocasiones la veía en el centro de la ciudad o si no en la parada de taxis, como esperando a que alguien la llevara al pueblo desde donde venía. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. En realidad me gustaría leerlas, pues siempre podemos estar equivocados, pero para mí, esa vieja era una maldita bruja, y de seguro fue ella quien había hecho algo para que nos pasara eso, una invocación o qué sé yo.
y me llena de rencor el pensar que lo hizo simplemente porque a la desgraciada se le ocurrió que no nos detuviéramos en ese lugar a descansar. Y bueno, quienes aún duden de lo paranormal, sepan que, en mi experiencia, confirmo que no solo en las ciudades ni en cementerios, sino en las carreteras se ven un montón de cosas que, la verdad, yo nunca me imaginaba ni en mis más horribles pesadillas haberme topado en la vida real. Y por favor, me gustaría de verdad leer qué teorías o conclusiones tienen ustedes sobre esa cosa que vimos en la carretera. Esta experiencia le fue escrita y compartida a Lazarus Crypta, quien redactó este relato para poder narrarlo en este canal. Su página de Facebook la estaremos dejando aquí abajo en el comentario fijado para que se den una vuelta y lean otros relatos tan macabros como este, que les recordamos, son reales. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que le brindan a este espacio. A través de su pulgar arriba en los videos, suscribiéndose, comentando, recomendándonos para llegar a más gente y poder traer más historias para ustedes, convirtiéndose en miembros del canal que, por cierto, casi llegamos a más de 10. Y cuando lo hagamos, comenzaremos a regalarles lo que viene desglosado en la opción de unirme al lado del botón de suscribirse. Esto es completamente opcional, pero lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias también por apoyarnos a través de este medio. No olviden también activar la campanita para que no se pierdan de ningún video o directo que hagamos como siempre los viernes, donde ustedes nos cuentan sus experiencias paranormales. Que recuerden, por favor, esa sección nunca va a suplir en la que un servidor les narra sus experiencias. Así que no se preocupen, simplemente es una opción más. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.